Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Hoy con la doctora Marité Rosanova, destacada médica pediatra del Hospital Garrahan, pensamos en hacer algunas reflexiones y comentarios que me parecen importantes en relación a la vacunación, sobre todo de los niños y adolescentes frente al COVID-19. ¿Cómo es la situación, Marité? Bueno, usted sabe que se fue dando la vacunación de acuerdo a los grupos de riesgo. Y los chicos es como que ocuparon un lugar que se esperaba todavía para vacunarlos. Pero ¿por qué hay que vacunar a los chicos? Porque los chicos se pueden infectar, los chicos se pueden enfermar, los chicos pueden contagiar y los chicos pueden tener lo que se llama el síndrome inflamatorio multisistémico, que si bien es baja su incidencia, puede ser una enfermedad grave. Entonces, por eso es importante también vacunarnos. Aparte, a medida que nosotros tenemos más población vacunada, el riesgo de contagiarnos es menor. Vos sabés que yo estuve en Miami, en FAIDE, con mi hija, y allí se propició mucho la vacunación de los adolescentes con la de Pfizer, desde los 11 años hasta los 18. Y no teníamos todavía la autorización de vacunar a los menores de esa edad. Pero yo entiendo que aquí sí se vacuna con Sinopharm, ¿es así? Exactamente. Hay algunos estudios que se hicieron en China que todavía no completaron la fase 3, o por lo menos no tenemos los resultados a la vista, pero sin embargo se ha visto que son vacunas seguras, que son efectivas, por lo que está recomendado a partir de los 3 años esta vacuna de Sinopharm. ¿Cuántas dosis se dan? Estas son 2 dosis que se separan entre 21 y 28 días y es importante tener en cuenta que ahora también en los chicos más chicos, porque antes Estados Unidos ni siquiera estaba pensando en vacunar a los chicos menores de 12 años, pero usted habrá visto que hicieron estudios con Pfizer entre los 5 y los 12 años que se demostró que era muy eficaz y segura, por lo que en realidad pronto va a ir bajando también en otros países la edad de vacunación a edades más pequeñas. Sí, ese es un dato muy importante y lo que a mí me parece que tenemos que destacar es que cuando uno se da estas vacunas contra el COVID, no hay ningún inconveniente en combinarlas con las vacunas del calendario. Tanto es así que en un tiempo se decía que habría que separarlas unos 14, 15 días, y hoy se sabe que se pueden dar inclusive juntas con las del calendario. ¿Por qué no repasamos un poco las del calendario? Es importante que lo que usted dice es fundamental, porque fíjese que durante la pandemia se atrasaron mucho los calendarios de vacunas. Entonces es importante esto de que se puedan dar en forma concomitante, porque antes, si tenían que esperar, se daba la vacuna del coronavirus y después esperaba 14 días, tal vez no acudían al vacunatorio otra vez. Entonces es importante lo que usted dice, que hay que aprovechar que el pediatra se fije cuando la mamá en general, porque hay mucho, digamos, a veces se produce unas ciertas inquietudes y los padres consultan mucho acerca de si se vacunan o no para el coronavirus. Entonces es importante que el pediatra aproveche esa consulta para mirar el carnet y fijarse que tenga todas sus vacunas al día. Sí. ¿Sí? Y a mí me parece también importante aprovechar este repaso sobre las vacunas del COVID-19, es la vacunación en los adultos mayores contra el COVID-19. Nosotros hemos visto que hay personas de más de 75 años que suelen tener factores de riesgo e inclusive en ellos se puede dar una vacuna como complemento, como refuerzo, y algunos inclusive se dan una tercera o cuarta dosis. Por ejemplo, yo me vacuné a principio de año con 2 dosis de Pfizer. Luego me vacuné con una más y ahora que vine de Estados Unidos me di la 4ª dosis de Pfizer. Quiere decir que entre 3 y 4 dosis en los que tenemos más de 75 años es una recomendación que no estaría mal. Bueno, se está planteando esto que usted dice de las revacunaciones porque el sistema inmunológico, sobre todo en huéspedes inmunocomprometidos
o adultos mayores, porque se ve que en el adulto mayor la respuesta inmunológica es menor que en otras personas menores de 60 años. Y por otro lado, que va bajando el nivel de anticuerpos y entonces esa protección los hace que puedan volver a adquirir el coronavirus. Entonces, por eso lo que usted dice es fundamental, que se está planteando esto de los refuerzos y también en los huéspedes inmunocomprometidos, porque si reciben alta dosis de corticoides, quimioterapia, etcétera, la respuesta tampoco es similar. Sí, y otra situación muy interesante es que ahora en Estados Unidos se está aplicando la vacuna antigripal del hemisferio norte y hay realmente una gran necesidad de que la gente se vacuna contra la gripe, porque la gente cree que si está vacunada contra el COVID-19 está protegida contra la gripe, y no es así. Y el otro aspecto que salió también muy bien demostrado es que los que tienen la vacuna de la gripe tienen un 24% menos de posibilidades de tener el COVID-19. Exacto, y es muy importante lo que usted dice de la vacunación antigripal, porque si bien este año la verdad que la circulación del virus de la gripe fue bajo, pero no sabemos si fue por la vacunación, porque todavía continuamos con los barbijos y la distancia social, pero las coinfecciones pueden llegar a ser más graves, por ejemplo coronavirus y gripe, por eso es fundamental lo que usted dice. Sí, y en relación a los chicos, ¿cómo fue este año la bronquiolitis? Bueno, esto es importantísimo. Ahora está bajando el sincicial respiratorio, pero cuando uno comparaba qué había pasado en el año 2020 para la misma época del año 2021, vemos que realmente, con esto de que ya empezaron a ir más a las escuelas, la gente se movilizó más, el transporte público, etcétera, etcétera, esto favoreció otras infecciones respiratorias y la verdad el virus sincicial respiratorio picó en punta. De hecho, desplazó al SARS-CoV-2 en un momento. Ahora empezó a disminuir. El adenovirus se mantuvo más o menos estable, como digamos, no tuvo su pico. Y lo que le decía, llamativamente no tuvimos grandes casos de influenza. Así que... A mí me parece muy importante, Marité, en relación a la bronquiolitis, decir cuáles son los factores de riesgo o los factores que a uno lo llevan a recomendar muchas veces una internación en un paciente que tiene bronquiolitis, porque yo tengo entendido que por ahora no tenemos vacuna contra la bronquiolitis. No, usted sabe que se está ensayando una vacuna que cubra al virus sincicial respiratorio, el principal agente causal de la bronquiolitis, la gripe y el coronavirus. En realidad no tenemos vacuna, por eso es muy importante las medidas de prevención. En el otro programa, ¿se acuerda que abordamos el tema del tabaquismo, por ejemplo? Y usted habló perfectamente de cáncer de vejiga y cáncer de pulmón, pero también dijimos que predisponía a cuadros graves de bronquiolitis, por eso no fumar en el hogar. La lactancia materna es protectora porque la mamá a través de la lactancia materna le pasa anticuerpos frente al sincicial respiratorio. Lavarse bien las manos, evitar que los chiquitos, porque fíjese que los lactantes entre 6 meses y 24 meses son los que están más frecuentemente expuestos, pero los menores de 1 año pueden tener mayor posibilidad de hospitalizaciones, inclusive mortalidad asociada. Sí, por eso yo recuerdo que frente al paciente de bronquiolitis uno siempre tiene presente dos situaciones. Si el paciente respira solo, sin mayores necesidades de colaboración, y si el paciente toma el líquido. Exacto. Si alguna de estas dos situaciones se ven comprometidas, es ahí cuando el paciente, la mamá tiene que llevar a un buen centro médico al niño para darle la asistencia que corresponda para que pueda tomar líquidos y manejarse bien con el oxígeno. Exactamente, porque muchas veces hay que ponerle un suerito para que no se deshidrate, porque eso puede ser grave en los chicos, y oxígeno también. ¿Qué pasa con el adenovirus? Bueno, el adenovirus se mantiene estable. El adenovirus es un virus que en general puede producir no solo cuadros respiratorios, también puede dar conjuntivitis, puede dar diarrea.
Y sobre todo es un virus que puede producir infecciones muy graves en los huéspedes inmunocomprometidos, ¿sí? Entonces se mantiene más o menos estable y es muy importante el lavado de manos como para evitar su transmisión. Y el otro aspecto que a mí me pareció muy importante en las infecciones por adenovirus es que cuando le hacemos un hemograma aparece una linfomonocitosis como aparece en los chicos con mononucleosis infecciosa. Entonces, tener presente que si hay problema respiratorio con un hemograma parecido al de la mononucleosis infecciosa, es posible que pueda ser un adenovirus. Exactamente, y la presencia de conjuntivitis también nos orienta, y la diarrea, es decir, que hay algunos elementos, pero siempre, en general, uno, salvo los pacientes internados, uno no hace un estudio para detectar qué virus es, pero en realidad el manejo es muy semejante entre ellos. En resumen, mis queridos amigos, lo que nosotros quisimos en este primer bloque, destacar de la necesidad de que los niños se vacunen contra el coronavirus, los adolescentes con la de Pfizer frente al coronavirus, de que no hay ninguna dificultad de combinar las vacunas, pero que es fundamental, porque en esta etapa del coronavirus, la presencia de la infección en los chicos favorece el traslado de la infección a los adultos mayores y a los adultos de la casa. Muchas gracias y enseguida volvemos con un poco más de A Ciencia Cierta. Gracias. Concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar. En el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. Barbijos ION Positivo. Los podés utilizar mínimo 5 días todo el día y seguís protegido. Adquirí los grises, los black o los kits en ionpositivo.com.ar y en farmacias de todo el país. ION Positivo, la verdadera protección.
WeCare es una residencia premium para adultos mayores con la dirección médica del Dr. José Ricardo Jáuregui. Nuestro equipo brinda atención personalizada con propuestas terapéuticas de vanguardia. Es un espacio privilegiado, protegido y amigable. Quienes eligen residir en WeCare eligen cómo vivir cada día porque los cuidados están centrados en sus preferencias. En este segundo bloque de A Ciencia Cierta, nos parece muy importante, por la fecha en que estamos, recordar que en todo el mundo, el 12 de noviembre, se conmemora el Día Fundamental de la Lucha contra la Neumonía. Quiere decir, y esto yo lo aprendí, me acuerdo, en un congreso internacional en Israel, que la neumonía sigue siendo un problema muy importante, tanto es así que las distintas organizaciones y en los distintos países se ha puesto esta fecha para que de alrededor de esta fecha recordemos las neumonías, cómo prevenirlas y cómo manejarlas. Contame un poco, Marité, y yo voy a hacer después unas reflexiones sobre la neumonía en el adulto. Contame un poco de la neumonía en los niños. Mire, realmente es un tema muy importante que teníamos que abordar en el programa porque la neumonía, estaba leyendo que UNICEF y la Organización Mundial de la Salud están muy preocupados porque establecieron que cada 39 segundos muere por neumonía un niño en el mundo. Y realmente es inadmisible porque si uno piensa que, primero que la mayoría de las neumonías son virales, solo un 20% o menos suelen ser bacterianas. Que las virales se manejan, como dijimos antes en el otro bloque, consultando rápidamente, hidratando al paciente, dándole oxígeno. Y las neumonías virales, como el principal agente etiológico es el Streptococcus pneumoniae, en general se curan con un antibiótico que dentro de los antibióticos no es el más caro. Y sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice que en los países en vías de desarrollo solo un tercio de los chicos llegan a recibir con neumonías bacterianas el antibiótico adecuado. Entonces realmente son datos inadmisibles para el siglo XXI, ¿no Sí. le parece? Lo que a mí me parece muy importante, sobre todo con lo que vos decís, destacar que las neumonías constituyeron y constituyen un problema de salud trascendente. Tanto es así que cuando se introdujo la vacunación contra la neumonía, la de Prevenar 13, en nuestro medio se redujo en 38% la internación de niños con neumonía. Quiere decir que el problema es tan importante que nosotros tenemos que pensar primero en la prevención y después en el manejo. En relación a la prevención, hacenos una pequeña síntesis o resumen de qué vacunas tenemos contra la neumonía y cuándo se aplican. Muy bien, fundamentalmente dijimos que el neumococo es el principal agente etiológico y esta vacuna que usted dijo, la del neumococo con 13 serotipos, está incluida dentro del calendario y es obligatoria y gratuita, así que es inadmisible que no estén vacunados los chicos. Y en el calendario oficial está recomendado a los 2 meses, a los 4 meses y un refuerzo al año de edad. Y después
también el Haemophilus influenzae está recomendado como también la vacuna, la prevención de la neumonía por Haemophilus influenzae. Este se da a los 2, a los 4, a los 6 y un refuerzo a los 18 meses. Y cuando los pacientes tienen alguna patología de base, algunos establecen que se puede vacunar aún en los 5 años o más, dependiendo. Quiere decir, mis queridos amigos, consulte a su pediatra, consulte a su médico de cabecera, porque existe hoy la posibilidad de contar con muy buenas vacunas para la prevención de la neumonía, que como decía muy bien Marité, se muere en menos de un minuto algún chico en algún lugar del mundo. Yendo ahora al tratamiento de los chicos con neumonía, ¿cómo es, vos que tenés mucha experiencia en pediatría, cómo es el manejo de las neumonías en los niños, cuándo se internan y con qué se maneja? En general, digamos que los pacientes depende de la edad. Cuanto más chiquitos, mayor posibilidad de que requieran ser internados. Pero va a depender como un poco como lo que dijimos de la bronquiolitis, cómo están respirando, cómo están comiendo, cuál es el nivel de fiebre, si están irritables, si no están irritables, si la madre los nota diferentes. Todos estos parámetros nos van a hacer decidir la internación o no. Y una vez decidida la internación es importante hidratarlos, darles oxígeno y si se sospecha que la neumonía es bacteriana, se toman cultivos de sangre, que si bien el rédito del hemocultivo no es muy alto, pero igualmente se debe tomar. Y en el caso de, como pensamos que la mayoría son producidas por neumococo, ampicilina es el tratamiento de elección. Y dependiendo de la evolución del paciente o algunas otras características, se ampliará el espectro o no. Sí, y lo importante es que muchos de estos chicos, cuando el médico lo ve, pueden indicar la internación porque necesitan darle antibióticos por vía endovenosa. Exactamente. Los chicos que no están demasiado comprometidos son los que tú decías que se pueden manejar con ampicilina o amoxicilina por vía oral. Exactamente. Eso es muy importante y es un antibiótico, como decíamos, que no es muy costoso y que lamentablemente, como le decía, la Organización Mundial de la Salud dice que no todos, a veces, en los países en vías de desarrollo, acceden a esa medicación y por eso esa gran mortalidad que hay. Y las complicaciones, porque ojo que la neumonía que no se toma a tiempo puede producir lo que llamamos supuración pleuropulmonar, es decir, ya cuando compromete más partes del pulmón y sobre todo una capa que recubre el pulmón, que es la pleura, y ahí ya se requiere otro tipo de tratamiento. Ahora, la neumonía en los adultos mayores, sobre todo en los mayores de 65 años, es realmente un problema muy importante. Tanto es así que se recomienda la vacunación de los adultos mayores como un complemento a la vacuna antigripal. La vacuna contra el neumococo de los adultos mayores se suele dar con la Prevenar 13 y con la posibilidad, cuando existe, combinarla con la Neumo 23. Cuando uno vacuna a un adulto mayor, muchas veces nos pregunta cada cuánto tiempo tengo que volver a vacunarme. Y lo que nosotros sabemos, que en general, si uno recibe estas vacunas después de los 65 años, en general muchas veces se da una vez más y nada más. Exactamente, salvo que sean huéspedes inmunocomprometidos, que ahí se evalúa si hay que repetirle o no, digamos, otra nueva dosis. Ahora, hay grupos por debajo de los 65 años que tenemos que prestarle mucha atención porque las neumonías pueden ser muy severas. Uno son los pacientes que tienen EPOC, que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El segundo grupo son los pacientes diabéticos. El tercer grupo, los pacientes que tienen problemas cardiovasculares. Cuarto, los pacientes que tienen problemas renales. Quiere decir, mis queridos amigos, que la edad es un elemento fundamental, pero fuera de la edad, cualquiera sea la edad del paciente, adolescente, joven, adulto no muy grande,
con estas situaciones de factores de riesgo tienen la misma mortalidad y compromiso que los mayores de 65 años. También, y nos estábamos olvidando de los esplenectomizados, los que les falta el vaso. Esos, independientemente de la edad, también tienen mayor riesgo de hacer bacteriemia por neumococo y focos secundarios como puede ser la neumonía también. Tú que has dicho el asunto de los esplenectomizados, a mí me parece muy importante tener presente que los que no tienen vaso, porque lo han operado o por alguna otra circunstancia, no tienen un riesgo mayor de tener infecciones severas por cualquier germen, pero sí tienen un riesgo mayor de tener infecciones por el neumococo. Y entonces, esas personas, muchas veces nosotros los esplenectomizados, lo tenemos en profilaxis con amoxicilina o ampicilina 1 o 2 veces por semana durante un tiempo prolongado. Claro, y no solo el neumococo, sino el meningococo, porque pueden hacer meningococemias muy graves, así que es muy importante. Y sospechar, cuando uno tiene fiebre, dolor de cabeza y lesiones en la piel, tener presente lo que Marité dijo con mucha claridad, el riesgo del meningococo. Y ahí lo fundamental es el tratamiento correcto y precoz. Totalmente. Por eso a los esplenectomizados, nosotros les damos como un papelito que tienen que presentar, es decir, que si empiezan con fiebre, inmediatamente consultar. Y usted siempre nos decía que tienen que tener una ceftriaxone, por ejemplo, en la casa como para administrarse en forma precoz para evitar la bacteriemia y la sepsis que pueden tener los pacientes esplenectomizados, porque son urgencias. Sí, mis queridos amigos, en este segundo bloque quisimos destacar el problema de las neumonías. El 12 de noviembre es el día de la lucha contra el neumococo. De la neumonía, la necesidad de hacer el diagnóstico precoz y adecuado, porque realmente es una infección muy importante que nos afecta a casi todas las edades. Muchas gracias.